Os voy a hablar hoy de un tema muy interesante. Donde los haya, espero que os haya gustado el de los orfanatos. Muy interesante entender la importancia que tiene la mamá para educar a su hijo, su mirada, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando el niño no es suficientemente mirado, no es suficientemente cuidado? Pues le va a quedar en la memoria esa falta que evidentemente va a repercutir en el futuro. Es decir, va a intentar buscar cuando salga de el nido familiar esa falta que tuvo. Esa falta realmente complicada, puesto que la falta que tuvo, al ser registrada como tal, al salir de su nido, al salir de su familia, cuando vaya a encontrar a una pareja, le va a solicitar, le va a demandar, va a esperar de ella lo mismo que esperó de sus padres. Esta esperanza, que puede traducirse en cualquier momento de la pareja, es un anhelo tan grande que parece que la misma alma grita esa esperanza, que evidentemente nunca llega, igual que nunca llegó con sus propios padres. Trabajar en uno mismo, encontrar cuáles son lo que a ti te ha llevado a tener esa falta, que evidentemente, y vuelvo, como tantos vídeos he hablado del abandono, ¿no? De la falta de atención y sobre todo, de la actitud negligente de tus propios padres. Reconocer que tus padres fueron negligentes, que no hicieron su trabajo adecuadamente, es decir, que no te atendieron, que no estuvieron ahí para ti, que estabas tú para ellos. Llegar a entender que su papel padre, madre, hijo se ha invertido, o sea que tú has tomado el papel del papá o de la mamá y ellos se han convertido en tus propios hijos, cuidándolos. Lo que significa que a una cierta edad joven, niño, has tenido que tomar ese papel de papá o de mamá sin evidentemente ningún tipo de herramienta para poder satisfacer adecuadamente las demandas de tus propios padres. Has sentido la mayor de las frustraciones y con la esperanza, evidentemente, de querer obtener algo a cambio, que nunca llegó. Por lo tanto, en el futuro, cuando dejes de estar o has dejado ya de estar en tu familia, vas a tener una actitud similar. Y además vas a adoptar una actitud, como todos los hijos e hijas de este mundo, a imitar a tus padres, en el sentido de que si tus padres fueron negligentes contigo, evidentemente que tú vas a imitarlos, vas a imitar el comportamiento de tus padres contigo. Es decir, te vas a volver negligente contigo mismo. Vas a imitar ese comportamiento que han tenido ellos hacia ti. Por lo tanto, alguien que fue atendido por padres negligentes va a ser el mismo negligente con él mismo, y si tiene hijos va a hacer heredar esa negligencia hacia sí mismo, con las consecuencias que eso tiene. Cada persona va a actuar de una manera distinta ante alguien que abandona, va a imitar lo que él mismo hace con él mismo, aprovecharse de la situación, de ese abandono, y sacar provecho evidentemente de esta persona abandonada. Espero que os haya aportado un poquitín de luz en ese aspecto de actitudes que puedes llegar a tener que no entiendes y que una explicación te puede aparecer con lo que te digo. Te aconsejo que veas los demás vídeos, que evidentemente muchos están traducidos en 40 idiomas, y utiliza el hecho de que sea gratis. Es decir, míralos cuantas veces lo desees, si no te has quedado con la esencia de lo que estoy diciendo,
y compártelo. Suscríbete si aún no lo has hecho. ¿De acuerdo? Te mando un saludo. Hasta pronto.